Ahora escucha muy bien esto, porque depender de un solo sueldo es el error financiero más común de nuestra era moderna. Es una estructura que se disfraza de seguridad, pero en realidad encadena a millones de personas a un sistema que controla su tiempo, su energía y su futuro. Un salario constante genera una ilusión de estabilidad, pero cuando la estabilidad depende de un empleador y no de tus propios activos, lo único que tienes es una fuente de ingreso temporal con fecha de vencimiento. El sueldo es el ingreso más caro que existe, porque te exige vender tus horas, tu atención y tu capacidad mental a cambio de una cantidad fija que nunca refleja tu verdadero valor productivo. Mientras no entiendas eso, seguirás atrapado en la lógica de la supervivencia. Trabajar para pagar cuentas para poder seguir trabajando. Además, la dependencia del salario te obliga a pensar en corto plazo. Cada mes se convierte en una carrera para llegar al siguiente pago, sin espacio para planificar ni para invertir. Esa estructura crea ansiedad, no riqueza. La economía personal se vuelve lineal, sin margen de crecimiento ni amortiguación ante imprevistos. Si tu ingreso se detiene por enfermedad, despido o cambio de mercado, tu flujo financiero se colapsa por completo. La mayoría de las personas no dimensiona el riesgo de depender de una sola fuente de ingresos hasta que la pierden. En la práctica, un sueldo único equivale a tener una empresa con un solo cliente. El día que ese cliente se va, la empresa quiebra. Por eso, el primer paso para dejar de depender de un sueldo no es buscar otro trabajo ni renunciar impulsivamente, sino desarrollar una visión empresarial sobre tu propia economía. En lugar de verte como un empleado, debes verte como una unidad productiva con recursos, habilidades y capacidad de generar valor. Cambiar la mentalidad de receptor a creador de ingresos es la base de toda independencia financiera. El dinero que ganas trabajando para otros es un capital semilla que debería usarse para construir tus propias fuentes de flujo. Cada pago que recibes no es un premio por tu esfuerzo, sino una oportunidad para transformar tiempo en activos. Si gastas todo lo que entra, tu trabajo se convierte en un ciclo improductivo que solo alimenta a los demás actores de la economía, nunca a ti. Sin embargo, esta transición exige conocimiento financiero. No basta con el deseo de independencia, se necesita una estructura. El dinero sin dirección siempre termina en consumo. Por eso, antes de pensar en inversiones, debes entender el flujo de efectivo personal. Divide tus ingresos en 3 funciones: supervivencia, crecimiento y libertad. La primera cubre lo básico, la segunda impulsa tus habilidades y la tercera construye activos que trabajen sin tu presencia. El error de la mayoría es destinar el 100% del ingreso a la primera función. Así es imposible avanzar, porque cada gasto elimina capital que debería haberse multiplicado. No se trata de ahorrar lo que sobra, sino de gastar lo que queda después de invertir. Otro punto clave es comprender que el sueldo no se multiplica, se deprecia. Cada año, la inflación reduce su poder adquisitivo. Mientras los precios suben, tus ingresos permanecen estáticos o aumentan en proporciones insignificantes. Esa brecha silenciosa entre costo de vida y salario es lo que destruye lentamente el patrimonio de las familias. La solución no está en exigir aumentos, sino en crear mecanismos que generen ingresos variables y acumulativos. Los sueldos te dan estabilidad aparente, pero los activos productivos te dan crecimiento real. Esa diferencia explica por qué quienes viven del salario siempre persiguen la estabilidad y quienes viven de los activos buscan oportunidades. Y aquí entra una verdad incómoda. El sistema educativo tradicional no enseña independencia financiera porque fue diseñado para producir empleados, no inversionistas. Desde la escuela se nos entrena para seguir instrucciones, no para tomar decisiones. Aprendemos a buscar trabajo, no a crearlo. Ese condicionamiento mental nos hace creer que la seguridad está en la nómina, cuando en realidad la nómina es el instrumento que garantiza que nunca compitas con quienes controlan los flujos. Las instituciones financieras, los gobiernos y las corporaciones se benefician de ciudadanos que dependen del salario, porque son los más predecibles, pagan impuestos puntuales, mantienen deudas activas y no generan disrupción económica. Por eso, si realmente quieres salir de la dependencia, debes construir una educación financiera sólida que reemplace ese condicionamiento. Aprender sobre inversiones, ahorro inteligente y control del flujo de efectivo no es una opción, es una necesidad básica. Sin comprensión técnica del dinero, cualquier ingreso adicional se diluirá en consumo. La gente no se empobrece por falta de dinero, sino por exceso de ignorancia financiera. Ganar más no resuelve nada si tu estructura mental sigue siendo de gasto. La independencia no empieza cuando el ingreso crece, sino cuando el gasto deja de depender del trabajo.
También es importante entender el costo de oportunidad de seguir en la misma rutina. Cada año que permaneces dependiendo exclusivamente de un salario, pierdes el potencial de construir algo propio. No solo pierdes dinero, pierdes aprendizaje, relaciones, experiencia y tiempo. El tiempo es el activo más caro que existe, porque no puede comprarse ni recuperarse. Cuando lo vendes a cambio de estabilidad, sacrificas la posibilidad de multiplicarlo. Cada hora que dedicas a construir algo ajeno es una hora que no invertiste en tu propio sistema financiero. Esa pérdida acumulada es lo que separa a los empleados de los propietarios. Por eso, el objetivo real no es abandonar el empleo, sino usarlo como herramienta de transición. El salario debe financiar tu independencia, no tu consumo. Mientras trabajas para otros, utiliza cada ingreso para crear activos, desarrollar habilidades o construir estructuras que generen flujo automático. La diferencia entre quien logra independencia y quien no es cómo utiliza el mismo dinero. El dependiente gasta para aliviar su cansancio. El independiente invierte para dejar de cansarse. Si entiendes esta lógica, ya diste el primer paso hacia la libertad financiera. Además, la transición de una economía dependiente a una economía autosuficiente no ocurre de manera espontánea. Requiere método, estrategia y una gestión racional del riesgo. Quien quiere dejar de depender de un sueldo debe entender que su ingreso actual es una herramienta de capitalización temporal. Cada pago recibido es una oportunidad de financiamiento que debe transformarse en activos productivos, no en consumo inmediato. La diferencia fundamental entre quienes avanzan y quienes se estancan es que unos utilizan su dinero como palanca y los otros como anestesia. Para construir independencia, necesitas definir un plan financiero estructurado que responda a 3 preguntas. ¿Qué porcentaje de tu ingreso actual puedes invertir sin comprometer tu estabilidad? ¿En qué sectores tienes mayor capacidad de aprendizaje o ventaja competitiva? ¿Y cuánto tiempo puedes mantener un flujo controlado antes de exigir resultados? Por otro lado, el primer principio técnico que se debe dominar es la separación del flujo de efectivo. No puedes construir libertad financiera si todo tu dinero entra y sale del mismo lugar. Separa tus cuentas en 3 categorías: operativa, reserva e inversión. La cuenta operativa mantiene tu vida funcional. La reserva te protege ante imprevistos. La inversión multiplica lo que ya generas. Este sistema básico evita el colapso emocional que produce el desequilibrio financiero. Si lo aplicas, cada ingreso deja de ser un alivio y se convierte en una herramienta de expansión. La razón por la que la mayoría no lo hace no es falta de dinero, sino falta de estructura mental. Manejar un sueldo sin un sistema de control es como pilotar un avión sin instrumentos. Puedes avanzar, pero no sabes hacia dónde. En cambio, cuando tu objetivo es dejar de depender del salario, cada decisión financiera debe someterse a una métrica: retorno y control. Todo lo que no genere retorno o mejore tu control financiero es un gasto que te aleja de tu meta. La independencia no se alcanza por volumen de ingresos, sino por la calidad de tus decisiones. Un profesional que gana menos pero invierte con criterio tiene más estabilidad que uno que gana más y gasta sin estrategia. Por eso, cada vez que tomes una decisión económica, pregúntate si estás fortaleciendo tu sistema o alimentando tu dependencia. La independencia se construye en silencio, con disciplina y sin aprobación externa. Asimismo, es fundamental desarrollar una segunda fuente de ingresos antes de abandonar la primera. La gente suele cometer el error de renunciar al trabajo para perseguir independencia, cuando lo racional es usar el trabajo como base de inversión. Tu sueldo debe financiar el desarrollo de habilidades, la adquisición de activos o la creación de un negocio paralelo. Este enfoque reduce el riesgo porque la transición se apoya en ingresos reales. El objetivo no es escapar del empleo, sino usarlo inteligentemente. Un ingreso principal estable es el terreno sobre el cual se cultiva la libertad. Pero si consumes todo lo que produces, tu propio sueldo se convierte en un obstáculo para tu crecimiento. Sin embargo, para avanzar más rápido, debes entender cómo funciona el apalancamiento financiero. No se trata de endeudarte sin control, sino de usar capital externo para acelerar la formación de activos. Un préstamo productivo, correctamente administrado, puede adelantarte años de crecimiento, pero el endeudamiento sin estrategia solo cambia el tipo de dependencia, del jefe al acreedor. Antes de usar apalancamiento, asegúrate de que tu sistema de ingresos secundarios ya esté generando flujo positivo. La deuda debe ser una herramienta de expansión, nunca de supervivencia. Cada decisión de financiamiento debe analizarse con 3 variables: tasa, plazo y flujo. Si no puedes garantizar que el activo adquirido genere más que su costo, no estás invirtiendo, estás hipotecando tu futuro.
Por otro lado, la independencia financiera no es solo una cuestión de ingresos, sino de estructura mental. Un empleado puede ganar más que un empresario, pero si su mentalidad sigue basada en la necesidad de un pago fijo, sigue siendo dependiente. La libertad no está en el monto, sino en la autonomía para decidir qué hacer con tu tiempo. La mayoría no lo entiende porque confunde estabilidad con control. Un salario constante te da estabilidad pero te quita control. Los ingresos variables, aunque inestables al principio, te devuelven la autoridad sobre tu destino financiero. Por eso, el proceso de independencia comienza por soportar la incertidumbre temporal con disciplina y estructura. La seguridad real llega cuando tus activos producen sin tu intervención directa. También es necesario eliminar la adicción emocional al consumo. Quien gasta para sentirse exitoso nunca logrará independencia, porque convierte el dinero en un mecanismo de validación. El éxito financiero no se mide por lo que compras, sino por lo que conservas y multiplicas. Los hábitos de consumo son el reflejo exacto de tu educación financiera. Cada compra innecesaria es una renuncia silenciosa a tu futuro. El ahorro no es restricción, es transferencia de poder. Cada cantidad que reservas te compra tiempo, libertad y opciones. Si lo entiendes, tu relación con el dinero cambia por completo. Ya no trabajas para sobrevivir, trabajas para construir estructuras que te sostengan cuando decidas detenerte. Ahora bien, el entorno juega un papel importante. Vivimos en una cultura que glorifica el gasto y castiga la disciplina. Las redes sociales premian la apariencia de éxito, no su fundamento. La independencia financiera exige resistencia psicológica ante la presión social de aparentar progreso. Mientras otros gastan para mostrar resultados inmediatos, tú deberás construir en silencio, sin reconocimiento. Esa etapa de sacrificio es inevitable, porque todo sistema de ingresos pasivos necesita tiempo y consistencia. Quien no entiende esto se frustra y vuelve a depender del sueldo. La independencia no se logra cuando ganas más, sino cuando aprendes a mantenerte firme mientras los demás siguen persiguiendo la gratificación instantánea. Y en este punto, el aprendizaje más importante es que el sueldo no es tu enemigo, sino tu maestro temporal. Cada mes de trabajo es una oportunidad para probar tu disciplina financiera. Si no puedes administrar tu dinero siendo empleado, tampoco podrás hacerlo siendo libre. La libertad amplifica tus errores. Lo que no corriges con un sueldo fijo se multiplica cuando los ingresos dependen de ti. Por eso, el entrenamiento financiero debe comenzar dentro de la estructura actual. El día que logres ahorrar, invertir y generar flujo sin aumentar tu sueldo, estarás preparado para dejarlo. Por eso, la independencia financiera no se trata de abandonar tu empleo, sino de diseñar un sistema donde tus ingresos se sostengan incluso si dejas de trabajar. La mayoría imagina la libertad como un salto al vacío, pero en realidad es una transición gradual basada en la sustitución progresiva de flujos. Cada ingreso pasivo que creas reemplaza una porción de tu salario, y cuando esa proporción alcanza un punto de equilibrio, tu dependencia desaparece. Este proceso exige paciencia, planificación y medición constante. No hay independencia sin estructura ni crecimiento sin control. La clave es desarrollar múltiples fuentes de ingresos que funcionen de forma complementaria: inversión, negocio, propiedad intelectual o servicios automatizados. Cuantas más variables manejes correctamente, menor será tu exposición al riesgo financiero. En consecuencia, el siguiente paso es aplicar el principio de capitalización escalonada. Esto significa que cada flujo de ingresos adicional debe reinvertirse en algo que genere más flujo. El dinero improductivo es dinero que retrocede. Los sistemas financieros funcionan sobre la base del movimiento, no del estancamiento. Si tu ingreso alternativo lo usas para mejorar tu consumo, destruye su potencial multiplicador. En cambio, si lo reinviertes estratégicamente, tu economía crece en efecto compuesto. Este es el punto donde la independencia comienza a volverse irreversible, cuando el retorno de tus activos supera el esfuerzo que realizas por mantenerlos. Es en ese momento cuando el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una elección. Sin embargo, es importante entender que la independencia no elimina la necesidad de disciplina. Muchos alcanzan ingresos alternativos, pero los pierden por falta de control. La libertad sin estructura se transforma en caos financiero. La administración racional es lo que convierte un ingreso en patrimonio. Si no dominas tu flujo de caja, ningún aumento de ingresos te salvará. Por eso, mantener registros, controlar gastos y proyectar retornos son tareas permanentes. No se trata de trabajar menos, sino de trabajar con inteligencia financiera. Cada decisión debe tener una consecuencia medible y cada resultado debe retroalimentar tu estrategia general.
Asimismo, es necesario crear un sistema de control de riesgo personal. Diversificar ingresos sin gestión puede llevarte a la misma dependencia, solo que fragmentada. No todas las fuentes de ingresos son estables y no todos los activos se comportan igual bajo presión económica. La estabilidad se logra cuando cada flujo tiene su función definida y sus márgenes de seguridad. Un negocio cubre tu crecimiento, una inversión tu expansión y una reserva tu tranquilidad. La independencia no consiste en no trabajar, sino en construir una estructura que funcione incluso cuando no trabajas. La libertad económica no es dejar de hacer, sino elegir qué hacer con el tiempo que ya no depende del salario. Por otro lado, debes prepararte mentalmente para el cambio de identidad que implica ser financieramente independiente. Durante años fuiste programado para recibir dinero como recompensa por obedecer un sistema. Cuando ese sistema desaparece, la mente busca volver a lo conocido. Por eso, muchos que logran independencia regresan al empleo sin entender por qué. La razón es simple: no aprendieron a manejar la incertidumbre. La independencia exige tolerancia al riesgo, autocontrol y capacidad de pensar en términos de largo plazo. El dinero estable te protege del miedo, pero también te mantiene en un estado de dependencia emocional. Liberarte de un sueldo es también liberarte del miedo a no recibirlo. Además, debes aprender a administrar el tiempo con la misma precisión con la que administras el dinero. Cuando el salario desaparece, el tiempo se convierte en tu recurso más valioso. Si no sabes usarlo, lo perderás igual que antes perdías tus ingresos. Cada hora debe tener un propósito económico o estratégico. No es necesario llenar el día de actividades, sino asegurarte de que cada acción tenga retorno. La productividad personal es la herramienta más poderosa de la independencia financiera. Quien domina su tiempo, domina su economía. La libertad no significa ocio, significa control total de tus recursos. Por eso, los ingresos pasivos deben diseñarse con lógica empresarial. No existen ingresos completamente pasivos, solo sistemas altamente automatizados que requieren menos intervención. Cada flujo de ingresos alternativo necesita mantenimiento, actualización y supervisión. La gente fracasa porque busca eliminar el trabajo, cuando el objetivo real es eliminar la dependencia. La independencia no es inactividad, es autonomía. Tu rol pasa de ser ejecutor a ser estratega. El trabajo deja de ser esfuerzo físico y se convierte en administración de capital, información y decisiones. Finalmente, debes entender que la independencia financiera no es un punto de llegada, sino un estado de equilibrio que se mantiene con revisión constante. El mercado cambia, la tecnología evoluciona y los patrones de consumo se transforman. Lo que hoy genera ingresos puede volverse obsoleto mañana. Por eso, la educación financiera continua es tu mejor inversión. No importa cuánto ganes, sino cuánto entiendes de las reglas que rigen el dinero. Mientras las domines, podrás adaptarte a cualquier escenario. Esa es la verdadera seguridad. No depender de un sistema, sino de tu capacidad para comprenderlo y usarlo a tu favor. Y recuerda muy bien esto, porque muchos lo olvidan, y es que la verdadera independencia no consiste en dejar de trabajar, sino en convertir el trabajo en una decisión y no en una obligación.